¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Desde el Conocimiento, como siempre, junto con Jimmy Persí para contarles todas las informaciones, las novedades y las noticias relacionadas a las universidades. Temas centrales, temas principales para charlar en un ratito. Vamos a estar hablando con un politólogo acerca de las relaciones que está estableciendo el gobierno nacional con distintos países del continente. La estrategia política de la República Argentina, entre otros temas que vamos a estar desasnando. En un ratito, en Noticias Universitarias, algo vinculado con la arqueología, con una investigación arqueológica que se está realizando en Santa Clara. Pero además está Jimmy con su clásica columna que tiene de protagonista las universidades para variar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luciana? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? Muy bien. Vamos a presentar un tema de actualidad, mucha discusión con las vacunas. El gobierno vacuna, las universidades participan del plan de vacunación. Vamos a contar en las distintas geografías argentinas cómo las universidades vacunan a nuestra gente. Y va a ser interesante porque en un momento donde se requiere de mucha ayuda y colaboración también de las universidades. Está con nosotros, vamos a presentarlo porque vino especialmente a compartir esta noche, Germán Lodola, que es doctor en Ciencias Políticas, profesor e investigador de la Universidad de Torcuato Di Itela. Bienvenido. Buenas noches, ¿Cómo te va? gracias, muy bien. ¿Cómo le va? Muy bien, no, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cuál es la primera mirada de un análisis político de Argentina en relación a la región? Bueno, yo diría que la visita del presidente se inscribe en una necesidad que tiene el gobierno de construir una agenda, de una alianza político-regional y además diría una agenda comercial, ¿no? Si Argentina tiene una historia fuerte con México, una historia que se remonta a los años 70, los años oscuros, digamos, donde muchos argentinos terminaron viviendo en México, pero no es una relación simbiótica muy fuerte, ¿no? Pensemos, Argentina, México, Brasil son las tres economías más importantes de América Latina, y sin embargo Argentina no tiene una relación comercial muy profunda con México como la que tiene con Brasil, y en términos políticos es necesario construir una alianza de gobiernos, si ustedes me permiten la expresión, más de naturaleza progresista, ¿no? Una naturaleza conservadora. Bueno, con el triunfo, digamos, del correísmo en Ecuador, el triunfo, la recuperación del poder en manos del MAS en Bolivia y AMLO en México, uno podría decir también que hay un eje político a explorar, ¿no? El presidente fue invitado personalmente por el presidente mexicano, después de una visita que hizo Alberto Fernández como presidente electo. O sea, no es menor decir que es la segunda visita de Alberto Fernández a México en muy poco tiempo. Y yo diría, hay como dos caras, ¿no?, de la misma moneda. Yo mencionaba recién la necesidad de establecer un eje de una alianza político-regional, no dejar a Argentina, digamos, sola en el contexto de los países de la región. Y luego una cosa que ya tuvo resultados, que es esta idea de impulsar una vinculación comercial. Argentina tiene con México un déficit de balanza comercial fuerte. El año pasado fue de $500 millones. Entonces hay un objetivo de equilibrar esa balanza comercial y ya hay algunos resultados. México abrió el mercado de carnes argentino, algo que ya lo tenía Uruguay, ¿no? Siempre miramos a Uruguay, decimos que Uruguay es el país en la región a mirar. Bueno, Uruguay tenía el mercado de carnes abierta, Argentina no. Y ese es un reclamo que tiene Argentina desde hace varios años, desde hace casi 10 años. Bueno, esto ya el gobierno mexicano anunció que el mercado de carne está liberado para las exportaciones argentinas. Un logro que ha sido también subrayado por algunos funcionarios del gobierno anterior, concretamente por la secretaria de Comercio del gobierno anterior. Y en segundo lugar, aparentemente el gobierno logra, ¿no?, instalar también en México el mercado de las silobolsas. O sea, Argentina exportar silobolsas. Exactamente. Es decir, las dos, más o menos la estructura de exportaciones de Argentina a México está compuesta de la siguiente manera. El 70% de las exportaciones a Argentina son productos industriales manufacturados y alrededor del 20% son productos agropecuarios manufacturados. Entonces, la verdad que la agenda comercial es una agenda muy pro campo, si se me permite decirlo, ¿no? Por un lado, carnes y por otro lado, silobolsas. Un mercado que en Argentina es fuerte, pero lo tiene muy restringido en términos de exportaciones. ¿Y con qué países debiera reforzar las relaciones? Bueno, yo creo que esto va a ser un impulso para armar un eje con los países que tienen gobiernos populares en la región, o de raíz popular en la región. Y creo que el gobierno argentino tiene que explotar eso, ¿no? Tiene que acercarse más.
países que tienen sus particularidades, ¿no? Digamos, los gobiernos de raíz popular a la Argentina no es igual que el gobierno de raíz popular en Ecuador. Lo que quiero decir es que es menos claro el eje que se puede llegar a armar ahora del eje que fue la nueva izquierda, la izquierda democrática que gobernó la región en los 2000, ¿no? Ahora también aparece la derrota de Trump, el cambio de gobierno en Estados Unidos, porque el otro eje más conservador tenía un alineamiento con Trump. Correcto. El triunfo de Biden fortalece la idea de Argentina-México y ese eje más, entre comillas, progresista al sur del Río Bravo, ¿no? Yo diría que la derrota de Trump, sumada a la derrota de la derecha en algunos países europeos o la retracción electoral de la derecha en algunos países europeos y en la región, debilita naturalmente ese eje conservador que si nosotros hablamos esto hace 4 o 5 años atrás, hubiéramos dicho iba a ser más estable, más profundo, más dominante de lo que fue. Yo creo que parte del problema que estamos viendo con una derecha muy, si se me permite la palabra, reaccionaria, ¿no? De palabra y de hechos, tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que no es dominante. La derecha fue dominante en un momento en la región, que fue en los 90. Bueno, no era una derecha radicalizada en términos sociales, en términos de discurso social. Y bajo ese análisis, ¿cómo se analiza Chile? Chile es un país particular, ¿no? Porque Chile es un país que se mueve poco del centro en términos de gobiernos. Se mueve poco del centro, ¿no? Por supuesto que hay diferencia entre lo que es la derecha y la concertación, pero siempre dentro de una noción de institucionalidad y de continuidad. Yo lo veo muy parecido al caso colombiano, ¿no? Saquemos de lado el tema guerrilla en Colombia y violencia política, pero son dos países que se mueven dentro, en Chile con más cambios de izquierda a derecha, en Colombia con menos cambios, pero son dos países que siempre se rigen dentro, digamos así, de un canal de institucionalidad, aparente institucionalidad democrática y ordenamiento macroeconómico, ¿no? Yo creo que Chile es un país con el que Argentina tiene que trabajar más, tiene que fortalecer esas relaciones, pero no es un país que es central para esta alianza regional estratégica argentina. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa con Brasil? Bueno, es una Porque pregunta... yo nunca sé si una de cal o una de arena cuál es la buena y cuál es la mala, pero se sacan la primera foto y a la semana Bolsonaro lo mata el gobierno, ¿no? Sí, es difícil seguirlo a Bolsonaro, ¿no? Mi impresión es que Bolsonaro se preocupa más por la política doméstica que por la política exterior. Esa es la primera observación que haría. Y tiene sentido que se ocupe más de la política doméstica, de la política exterior, porque tiene una situación compleja políticamente, que la ha logrado sortear, o sea, ha logrado evitar el juicio político, ha logrado mantener el control de su gabinete, ha logrado mantener el apoyo de lo que en Brasil se conoce como el Centrão. El Centrão son un montón de partidos pequeños de centro-derecha, que son los partidos que sostienen al gobierno hoy. A mí me parece que es muy difícil que Bolsonaro pueda ganar su reelección si no tiene un mini boom de commodities. O sea, la economía brasileña está en serios problemas, independientemente de una estrategia aperturista que tuvo Bolsonaro con la pandemia, pero es muy difícil pensar que Bolsonaro pueda dar vuelta la economía brasileña si no es de la mano de productos agropecuarios, ¿no? Es cierto que nosotros también estamos esperando que eso suceda para el bien, digamos, de nuestro país. Pero yo creo que con un apoyo, digamos, de ese tipo, con un pequeño boom de commodities internacionales, Bolsonaro puede ganar la reelección. Sin eso me parece que es un poco más complejo. ¿Iba a pagar en su electorado el desprecio que tuvo, o la subestimación, más que desprecio, la subestimación del COVID? Es difícil saber eso, ¿no? Es difícil saber eso. La pregunta la haría más general, diría, ¿los oficialismos van a pagar electoralmente por haber gobernado la pandemia, digamos así? Hay etapas. Si vos me preguntabas antes de la fase de vacunación, yo te diría sí. Ahora, después de la fase de vacunación, claro, la respuesta es menos clara, ¿no? Es menos claro que los oficialismos que vacunan se vayan a perjudicar. Yo diría lo contrario, los oficialismos que vacunan les va a ir mejor electoralmente, de lo que le hubiera ido sin la vacuna. O sea, vos decís que la vacuna tiene efectos electorales. Absolutamente, absolutamente. Tiene un efecto de quitarle la presión de la novedad, de lo extraño, de lo inimaginable a los gobiernos, ¿no? Los gobiernos están acostumbrados a gobernar lo que es conocido.
Por eso, y crear lo desconocido. Y crear lo desconocido. Como es muy difícil crear lo desconocido, por eso los gobiernos, salvo algunos casos, tampoco son gobiernos innovadores en términos de política. Uno tiende a ver que el mejor predictor de lo que pasa hoy es lo que pasó ayer, digamos. Hay más bien incrementalismo, salvo momentos históricos especiales, como los 2000 en América Latina, donde hubo un cambio radical copernicano. Pero los gobiernos tienden a hacerlo conocido, ¿no? Entonces yo intuyo que el bolsonarismo va por ese lado, ¿no? Que el bolsonarismo va a tener, digamos, en la medida en que se vacune, un fruto electoral como lo van a tener otros gobiernos. Es sacar a la población de una situación de incertidumbre, donde está en juego la vida, no están en juego los bienes nada más, ¿no? Entonces yo estimo que un buen plan de vacunación tiene que redundar electoralmente en favor de los oficialismos. ¿Y cuál es el análisis que haces en relación a las relaciones de la Argentina con Europa, con Estados Unidos, con el exterior, o sacando más lo regional? Con Estados Unidos hay que ver, ¿no? Hay que ver. Para Estados Unidos Argentina no es un país central. No es un país central en el contexto internacional, no lo es. Es más importante para Estados Unidos México, por la proximidad, por los vínculos comerciales, por las migraciones, por la producción de la maquila, por lo que fuera. Es más importante Brasil, por su poder regional y su capacidad de influencia sobre la región y el mercado. Yo diría Argentina viene después de también Venezuela, que tiene un interés mayor a Estados Unidos por una cuestión de naturaleza estrictamente política. Entonces yo diría, Argentina está en un segundo plano, pero no ahora, siempre estuvo en un segundo plano de los intereses norteamericanos en la región. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que hay cambios, va a haber cambios en la relación entre si Estados Unidos estuviera gobernado por Trump que si estuviera gobernado por Biden, pero esos cambios son los que impulsa Estados Unidos, digamos, ¿no? O sea, las blancas la tiene Estados Unidos. Yo creo que va a ser una política de proximidad, diferente fue la política de Trump, que fue una política muy, digamos, permeada por 2 o 3 interlocuciones que tenía Trump en el contexto de la región. Me parece que Biden va a ser más amplio. Y con Europa es una incógnita, ¿no? Es una incógnita, yo diría más una incógnita de bloques regionales. Es una incógnita cómo Europa ve al Mercosur. Es una incógnita cómo Europa ve a la posibilidad de establecer comercio con la región. De hecho, ese famoso convenio con la Unión Europea que tanto festejaron Macri y algunos de sus funcionarios, estamos esperando que suceda algo y nada sucede, ¿no? Entonces yo no esperaría tantos cambios en esos frentes, esperaría más cambios en las relaciones en la región. ¿Cómo se estudia hoy política en la universidad? ¿Cómo se estudia política en la universidad? Bueno, se estudia... ¿Quién elige, cómo se eligen los temas? Porque es interesante también, depende de quién cuente, hay diferentes maneras de abordar. Hay 2 formas de ver la disciplina, ¿no? Hay una forma que tiene que ver con la acción política. Y hay otra cosa que es la disciplina ciencia política, ¿no? No todo especialista en la ciencia política le interesa necesariamente la política. ¿Es posible eso? No, es posible porque existe, digamos. Pero es una decisión casi psicopatológica. La ciencia política es una profesión muy técnica. Es una profesión muy técnica. Entonces digo, si acá nos podemos hablar de cómo se estudia el Congreso, y vamos a hablar de modelos estadísticos, bayesianos, eso es técnico. Entonces, eso se puede hacer muy bien sin tener tanto interés por la disputa de poder. Yo lo que creo es que, y esto siempre le decimos a nuestros alumnos, es que lo interesante es conjugar las 2 cosas. El interés por la política, ¿por qué es vital para estudiar política? Porque es el interés en el bienestar de las personas, claro, ¿no? Y sí. Y en última instancia lo relevante es eso, tener interés en que las decisiones afectan el bienestar de tus compatriotas, digamos. Fue un placer, gracias por venir. No, mío, un placer. Tenemos que Muchas seguir gracias. analizando la política por nacional e internacional. Por supuesto. Para nosotros es muy importante y que haya formado parte desde el conocimiento también. Muchas gracias por la invitación. ¿Hacemos una pausa, Jimmy? Hacemos una pausa. Después contame, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la participación de las universidades, vamos a traer algunos ejemplos en un hecho trascendente que es la vacunación del pueblo argentino. En instantes, nos queda un ratito más aquí en Desde el Conocimiento, ya venimos. Momento de dar a conocer las noticias universitarias de esta última semana. Interesante mostrar lo que se está realizando en relación a la investigación arqueológica en Santa Clara, promovido por la Universidad de Mar del Plata. Recientemente tuvimos el gusto de recibir
a colegas de la Universidad Nacional de Rosario, del Centro de Estudios Interdisciplinarios, de la Universidad Nacional de La Plata y también colegas de la Universidad de Mar del Plata para un encuentro de trabajo en el Museo Municipal de Ciencias Naturales Pachamama, allí en Santa Clara del Mar, en el yacimiento paleontológico Camet Norte, con la participación de organizaciones locales. Hoy vinimos a buscar fragmentos de hueso que contengan huesos de ciervos, que contengan ADN, y esperamos poder leerlos, y ese ciervo en particular, que le vamos a sacar el ADN, vamos a poder conocer cuáles son sus parientes vivientes más cercanos. No todos los fósiles tienen ADN, de hecho los fósiles generalmente no tienen, pero aquí en Camet Norte hay un yacimiento muy importante donde por algunas cuestiones, digamos, del ambiente, las propiedades de los sedimentos del yacimiento puntualmente, los fósiles tienen un grado de conservación tal que pueden tener ADN. Las condiciones de conservación que se dieron en ese lugar, que los puntos más importantes son el frente acantilado, que está allí, pero es toda la zona amplia, digamos, desde las primeras playas del partido Mar Chiquita, Playa Dorada, Santa Elena, hasta Mar Chiquita, incluso tierra adentro. Hace poco hemos tenido excavaciones en Viboratán, Pirán, en Vidal. Todos esos materiales tienen un estado de conservación tan especial que se puede hacer un análisis químico de ese colágeno y poder ver esta identificación del ADN. Nosotros lo que vamos a hacer es extraer ADN, es decir, material genético de un fósil. En este caso vamos a elegir un fósil de ciervo para encontrar con quién es pariente en la actualidad. O sea, qué ciervos que nosotros tenemos vivos ahora son descendencia o están más emparentados con estos ciervos fósiles que ya están extintos, por supuesto. Retrotraer la historia de la evolución de los gliptodontes, es decir, los gliptodontes se originan hace tantos millones de años. Y eso lo podemos saber a partir del ADN. Pero también podemos saber quiénes eran sus parientes más cercanos, es decir, reconstruir el árbol de la vida. Estamos con organizaciones de la comunidad, con los pobladores, porque no es un yacimiento aislado en el medio de la nada, sino que la gente vive allí. Así que esto recobra especial importancia por la vinculación con los habitantes, por la vinculación con las instituciones, y como Museo Municipal, una institución que tiene 40 años en la localidad, con fundadores e integrantes del museo que forman parte de la vida misma de la localidad de Santa Clara del Mar y Camet Norte, hacen que todo esto tenga una proyección también a futuro para más articulaciones y más avances y poder aportar cada uno desde su posición. Otra noticia universitaria relacionada con la Feria del Tomate promovido y originado en la Universidad de La Plata. ¿Ahora de qué se trata? Para propiciar este espacio de venta de tomate, para que los productores puedan seguir produciendo tomate y estimulando esta producción que es tan casera, que la semilla es propia, que es necesario guardarla año tras año para que no se pierda. Y decidimos que sea feria porque, bueno, no podemos hacer la tradicional fiesta porque nos vamos a cuidar, nos tenemos que cuidar todos, entonces no queríamos fomentar un lugar de acumulación de gente y decidimos hacer esta modalidad. Junto con la Facultad de Ciencias Agrarias desde hace muchos años, tratando de incentivarla, promocionarla, recuperarla. El tomate platense es un tomate que está por afuera del circuito comercial y por lo tanto estimulamos a los productores y productoras para que se metan en la producción del tomate platense. Es un tomate que tiene un gusto como el que comíamos cuando era chico, el clásico gusto a tomate, es un tomate único, no hay otro sabor parecido al tomate platense, y son pocos los productores y productoras que están trabajándolo. Y en este momento que el cordón frutícola de nuestra ciudad está tan abandonada, bueno, desde hace tantos años viene tan abandonado, donde no hay caminos rurales, donde hay tan poca, donde muchas veces el municipio olvida que hay una Plata que es rural, y se le olvida al municipio, bueno, lo olvida el resto de los platenses, que la universidad haga este esfuerzo por poner en valor es importantísimo. Estamos acá muy contentos en esta fiesta del tomate platense, una producción súper importante
no solo a nivel local, sino de toda la provincia de Buenos Aires. La verdad que la producción y consumo de tomate es fundamental en la provincia, en la dieta de todos los consumidores. Y bueno, estamos acá contribuyendo a difundir esta producción. Gracias al trabajo que se vino haciendo de rescate, de los productores que los siguieron guardando, manteniendo de generación en generación, se logra que esto, y bueno, esto es una puesta en valor de todos esos productores que lucharon y pelearon para que no se pierda esta variedad tan tradicional de la zona de La Plata. Como siempre, los alumnos tienen su espacio acá en Desde el Conocimiento. Momento de conocer a nuestros protagonistas, nuestros verdaderos protagonistas. Estudio para Contadora Pública en la Universidad Nacional de Cuyo. Elegí la Universidad Nacional de Cuyo para hacer mi carrera porque creo que es un lugar que cuenta con todo lo que necesita un estudiante para sentirse acompañado durante el proceso. Todas las oportunidades que nos da la universidad de crecer, de poder valernos de recursos para poder alcanzar nuestra meta principal, es lo que más me motivó para elegir la UNCUYO. En este momento de mi carrera me quedo con la virtualidad. Yo ya estoy por terminar y la verdad es que me ha simplificado mucho el hecho de poder rendir mis últimas materias, avanzar con el estudio. Quizás he ahorrado un poco de tiempo en todo lo que es viaje a la universidad y demás, y eso me ha permitido poder avanzar en la carrera. Y además estoy trabajando, así que ese tiempo disponible también es bien apreciado por el otro lado. Cuando me reciba me gustaría trabajar en algún lugar en el que pueda poner en práctica mis conocimientos, en el que me permitan crecer y seguir aprendiendo día a día. También me gustaría que fuera un lugar en el que el ambiente laboral permita sentirse acompañada y en el que el crecimiento y el acompañamiento mutuo entre compañeros sea una prioridad. En cuanto a qué le agregaría a mi carrera, sería quizás un poco más de énfasis en todo lo que es el uso de las herramientas informáticas, que si bien se han ido incorporando poco a poco a los planes de estudios, por ahí cuando uno sale al mercado laboral sería un poco más útil tenerlas más frescas en ese momento, quizás agregando cursos que uno pueda hacer a elección en el momento en que crea propicio. Para el 2021 deseo muchos éxitos a todos los que están estudiando en la universidad y a aquellos que se están proponiendo empezar una carrera también que puedan alcanzar su meta. Hola, ¿qué tal? Soy Agustín Guiciardini, tengo 22 años, soy estudiante de quinto año de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata. Particularmente elegí esta facultad dado que yo vivo en la zona de La Plata. Y por otra parte, esta facultad cuenta con una organización horaria, la cual me resultó provechosa, dado que yo podía estudiar por mi cuenta, trabajar si es que así lo deseaba, y por otra parte poder concurrir a las clases presenciales. Por lo que, bueno, particularmente en mi caso, decidí estudiar en dicha facultad. Por otra parte, el hecho de que se pueda resolver de forma virtual la educación universitaria da a qué pensar. Esto quiere decir que yo particularmente pienso que se puede combinar perfectamente el estilo de educación presencial y virtual. Esto hace y da la posibilidad a que compañeros de otras zonas que deseen estudiar en la facultad por una cuestión de región o lejanía no puedan, en este caso sí lo puedan hacer, y esto es muy provechoso. Por último, quiero agregar que la carrera de Ingeniería Eléctrica es una carrera muy poco conocida y es muy interesante, y desde el punto de vista laboral también lo es, teniendo muchas ramas para poder dedicarse. Se viene acá Desde el Conocimiento la columna de Jimmy Persique, la importancia de las universidades en diferentes terrenos. ¿Qué nos vas a contar, Jimmy? Mirá, venimos hablando de la participación, del compromiso de las universidades con el compromiso social, ¿no? Contamos de las plantas de alimentos. Bueno, las universidades en la pandemia participaron con operativos de rastreo, de detección, con centros de telemedicina. Hay universidades que participaron y siguen participando de proyectos de investigación sobre las vacunas. La Universidad de Buenos Aires, Litoral, la de San Martín, la Universidad de La Plata. Universidades que han hecho el desarrollo del suero hiperinmune de convaleciente, del sueldo hiperinmune de quino. Hay universidades que han desarrollado telas para los barbijos, para prevenir
la transmisión y el contagio. Bueno, las universidades están participando de un hecho trascendente que es el proceso de vacunación del pueblo argentino. La Argentina es el 8º país del mundo en superficie, 3 millones de kilómetros cuadrados. Argentina tiene poblaciones a 3.600 metros de altura, poblaciones en las llanuras, tiene pueblos atrás de glaciares, tiene pueblos en islas, tiene ciudades de 15, conglomerados urbanos de 15 millones de habitantes, tiene pueblitos muy chiquitos. Y a todos tienen derecho a llegar. Y veníamos diciendo, hay una dificultad en conseguir las vacunas, en un mundo que quiere vacunas, y la Argentina, como todos los países del mundo, pero la Argentina en particular, va a tener y la tiene que resolver una dificultad para aplicar las vacunas. Las universidades participan activamente de la vacunación, de poner la vacuna en el hombro de nuestra gente. Trajimos aquí algunos ejemplos. La Universidad Nacional del Chaco Austral, UNCAUS, Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, el 18 de febrero abrió su vacunatorio para aplicar la Sputnik, ¿no?, al personal sanitario de toda la región del sur de la provincia del Chaco. ¿Esas son decisiones de la universidad? ¿Es una decisión más en conjunto de todas las universidades del país? Nosotros hemos conversado, acordado con todas las universidades la participación activa en el proceso de vacunación. Las universidades han provisto miles de voluntarios para vacunar y en general, con las dificultades que tienen, pero las universidades que tienen campus tienen espacios muy extendidos para permitir la vacunación con distancia social. Segundo caso que te traigo en la placa, la Universidad Nacional del Sur montó un vacunatorio en el playón de la universidad. Se administran vacunas a la región sanitaria 1 de la provincia de Buenos Aires, se vacunan 100 personas por día, es un montón, son 500 personas por semana. Creo que la Universidad Nacional del Sur está dando la COVID, la de AstraZeneca, con tecnología de AstraZeneca traída de la India. La Universidad Nacional de Burlingame también se vacuna más de 100 personas por día. Con un agregado participan como vacunadores estudiantes y graduados de la universidad. La que se estaba aplicando también es la de... ¿Eso que se abrió un registro para voluntarios? Se abrió un registro para voluntarios y la provincia de Buenos Aires manda, con los turnos, manda a quiénes son los abuelos que tienen que vacunar. Tuve esta semana pasada la experiencia de haber estado. Es emocionante. Es emocionante. Los abuelos, le tocaba personal a vecinos de más de 70 años, vestido como para ir de nuevo a casarse, te decían la emoción que tenían y la emoción, y esto lo he visto, ¿no?, de que los vacunen estudiantes de Burlingame, ¿no? O sea, sus propios nietos, la verdad que muy emocionante. La Universidad Provincial de Seiza, 5 puestos de vacunación, 150 vacunas por día, 7 días a la semana, de 8 a 20 horas, dosis de AstraZeneca, que es la que estaba dando la semana pasada la provincia de Buenos Aires. La UTN también, muy importante, porque no tiene carreras vinculadas a la salud, pero en sus instalaciones, la UTN, la Facultad Regional AEDO, en el aula magna, comenzó a vacunar el jueves pasado, 100 dosis por día, y además la UNPAS, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, la verdad que el listado nos llevaría al programa, pero muy importante la participación de las universidades en la vacunación. Excelente, vamos a seguir hablando de la participación de las universidades en otras áreas. Interesante, un nuevo programa que ha pasado aquí en Desde el Conocimiento. Nos volvemos a encontrar, agradecemos por habernos prestado las instalaciones. Ya volveremos a nuestro hogar, me parece que dentro de muy poquito tiempo, para reencontrarnos aquí en Desde el Conocimiento. Gracias por acompañarnos.